Ya empieza. Ya me presento. Bueno, buenas noches. Soy Antonio Jorge. Y bueno, en primer lugar deciros que no estoy muy acostumbrado a estas novedades tecnológicas y del Skype, del ordenador, y con lo cual pido disculpas si no acabo de atinar. Bueno, deciros que me dedico desde hace 17 años a ayudar a que las personas sigan un proceso interior de autoconocimiento. Yo tuve la fortuna de, siendo muy joven, conocer a alguien que me abrió las puertas hacia ese mundo interior, que es Antonio Blay. Quizá alguno de vosotros lo conozca o haya leído cosas de él. Para mí el encuentro con él fue algo extraordinario, porque vi en vivo lo que significaba pues un despertar interior, alguien que estaba pues conectado con lo que era su fondo y su realidad. A mí ya me fascinó, tuve la fortuna de conocerlo siendo casi un niño, y me fascinó esa persona por su limpieza, por su autenticidad, por su frescura, por su verdad. Y casi de inmediato pues me metí en ese mundo, intenté entender, ¿verdad?, las claves para esa vida plena que yo veía reflejada en él, y a partir de ahí mi vida pues se dedicó pues por completo y absolutamente a todo esto, ¿no? Primero a nivel personal, conmigo mismo, hice todo un trabajo de reconocimiento hondo de mí, y luego, pues ya os digo, desde hace 17 años aproximadamente estoy dedicado a acompañar a las personas hacia ese descubrimiento interno, ayudarles al final a vivir bien, Básicamente a eso me dedico, ¿verdad? A acompañar a las personas en su proceso vital y a ayudarles a reconocer aquello que es auténtico, aquello que tiene que ver con su fondo, aquello que tiene que ver con su verdad, e intentar vivir la vida a partir de eso. Para mí en ello pues hay unas claves que son capitales, como es la meditación. Es una herramienta principal para mí, una herramienta que nos ayuda, ¿verdad?, al contacto con ese fondo, al contacto con esa dimensión esencial de la que nos hemos olvidado, fruto de la educación que hemos recibido. Luego también insisto mucho, ¿verdad?, en todo un trabajo con la actitud, que me parece capital. Es decir, que las personas no solo despierten a su fondo, sino que también aprendan a vivir desde ese fondo. Esto es capital, porque me he encontrado a lo largo de muchos años, ¿verdad?, de trabajo interior con personas que aprenden a recogerse y a vivir, digamos, ese mundo interior, pero luego no saben llevar esa riqueza profunda hacia su actividad, hacia su vida cotidiana, ¿no? Para mí eso es un capítulo esencial en el trabajo que enseño. Hemos de llegar a vivir desde el fondo. Hemos de aprender a recuperar una vida espontánea, una vida auténtica, una vida que sea el reflejo del fondo, y no llevar una doble vida en la que por un lado soy una persona muy espiritual, una persona muy recogida, y luego mi manera de funcionar ando perdido en el mundo. Yo creo que una persona centrada, una persona conectada con el fondo, es una persona altamente eficaz, una persona que viva la vida, y la viva de un modo concreto, de un modo entregado, de un modo activo, de un modo generoso, y que por lo tanto funcione en el mundo. Y esto es lo que yo creo que ahora pues más se necesita. Se necesita precisamente esto. La situación actual está pidiendo personas que vivan esta profundidad, pero que a su vez estén plenamente integradas en el mundo. Y a eso es lo que buenamente y con todo mi interés y mi corazón y mi alma pues me dedico cotidianamente, ¿verdad?, a acompañar en el día a día a las personas, en el día a día. Eso sí que lo recalco. No son simplemente cursos o conferencias o charlas, sino que mi trabajo consiste en acompañar cada mañana y cada tarde a las personas que quieren y que comparten conmigo este camino, a ir caminando por el sendero de la profundidad y
y del bien vivir, del buen vivir. Bueno, un poco os señalo esto para presentarme de algún modo y, bueno, hablaros quizá del tema que nos ocupa y por el cual estamos aquí, ¿no? Es educándonos en el ahora, la educación. Yo siempre he creído, o he sentido quizá mejor, que solo podemos educar desde donde vivimos. Es decir, realmente lo que educa es lo que vivimos, no lo que pensamos. En ese sentido creo muy poco en los modelos educativos. Ya sé que esto suena mal, o puede sonar muy mal, pero no tengo ninguna confianza en los modelos educativos, en el cambio de modelos, en las ideas puramente. Yo creo en la experiencia. Y creo que para transformar la educación, que es algo fundamental para transformar la sociedad, y en esto lo veo clarísimo que es así, es necesario que las personas se transformen, que haya una transformación interior. En la medida en que hay una transformación interior que va en línea a lo que os he ido explicando al principio de la presentación, en la medida que hay una transformación interior, en la medida en que la persona empieza a valorar aspectos más profundos de sí misma, en esa medida, en esa justa medida, empezamos a acercarnos a una nueva educación, a una educación que nace de un ejemplo vivo por el cual empezamos a valorar no unos modelos de cómo hay que actuar, de lo que está bien o de lo que está mal, sino que lo que empezamos a valorar es el ser y el fondo de las personas. Esto me parece capital, me parece que es lo esencial en la educación, y ahora quizá me gustaría hablaros un poco más en profundidad de eso. Me parece que lo esencial es lo esencial, el fondo. Pero este fondo solo puedo educar teniéndolo presente cuando lo vivo presente en mí. Por eso, para poder educar, he de primero educarme a mí mismo, he de conocerme a mí mismo. Los educadores, más que transmitir unos nuevos modelos más amplios, más integradores, etc., el educador necesita conocerse a sí mismo, necesita descubrir cuál es su fondo, su realidad, su verdad, acercarse a su intimidad y a su esencia. Solo así la educación que imparta será una educación de calidad. Solo así el educador podrá apreciar el fondo del educando, que es la principal función de la educación. Para mí hay 3 funciones que debiera cumplir la educación y que están en relación con lo que os decía, con la transformación en la persona. Si no hay ese ejemplo, si no hay esa transformación en la persona, si la persona no vive eso, estaremos hablando de utopías, ideales muy bonitos, que hemos tenido muchos a lo largo de la historia, modelos educativos extraordinarios y ejemplos y comunidades avanzadas en mentalidad, etcétera, etcétera, pero que luego a la postre no han funcionado o han funcionado muy poco. Es decir, ha de haber un ejemplo vivo. En la medida en que hay ese ejemplo vivo, para mí hay 3 cosas, como os decía, que son fundamentales en la educación. Lo primero, ante todo en la educación, es la consideración del fondo del otro, del educando, la persona a quien se está educando. Lo primero es ver su fondo, ser consciente de que aquella persona no es la forma que veo, no es la personalidad, no son los modos, los comportamientos, sino que detrás de eso hay un fondo. Esa persona es conciencia, es vida, es energía. Pero esto es de verdad, no como una idea. Que esa persona es pura energía, pura conciencia. Es vida. Lo que podemos apreciar en un niño muy pequeño. En un niño muy pequeño somos capaces de apreciar que detrás de su pequeña forma, en ese momento una forma por hacer, hay
Hola, hola. No sé si... En este momento no sé si me veis o no me veis, porque tengo un problema, como os he dicho, con el ordenador. Yo voy a seguir. Yo en este momento no me veo y no sé si esto está funcionando o no está funcionando. En cualquier caso, voy a seguir. Disculparme, pero ya os he dicho que en esto no tengo ninguna pericia. Y bueno, lo que os decía, estas tres cosas, ¿no? En primer lugar, el reconocimiento del fondo. El reconocimiento del fondo, que tiene que ver con... es la primera la primera gran cuestión. Es decir, que realmente seamos capaces de ver, de percibir al otro como la vida que es. Y de ayudar a reconocer la vida que el otro es. Ver en el educando no una forma particular, sino un fondo, una conciencia, una esencia, la vida. Nos ponía el ejemplo del niño. Somos capaces de percibir detrás de las actitudes y los comportamientos de un pequeño niño, somos capaces de percibir la luz que hay en él, la energía que hay en él, el sentir profundo que hay en él. Pues es mantener eso. Eso es lo principal, que el educando se sienta reconocido lo que es su fondo. Que el educando se sienta reconocido lo que es su fondo. En segundo lugar, estimularle a que viva a partir de ahí, a que se atreva a ser el mismo, que sepa que la riqueza está en su interior, que todo lo que necesita está en su interior, que la guía está en el interior, que su guía está en el interior. Y animarle, estimularle a que sea el mismo, a que crezca por él mismo, a que viva por él mismo. Para mí estas son las dos primeras y fundamentales elementos para una educación, una nueva educación, una educación sana, una educación profunda. Y luego, en tercer lugar, aquello que en general ponemos como lo primero: transmitir unos códigos, unos valores, no unos valores, sino un sistema, de alguna manera, de explicar de un modo objetivo pues cómo las cosas funcionan en el mundo que uno cae. Es decir, las normas relativas, porque al final todo eso es muy relativo, las cuestiones de tipo cultural, los códigos, las leyes, las cosas que funcionan en la sociedad en la que ese individuo, ese niño cae. Es decir, bueno, pues explicarle, mira, esto funciona así, las cosas son de esta manera, pero poniéndolo en relativo, porque realmente lo que estamos viendo ahí son cuestiones de orden relativo. Lo fundamental es ese fondo. La riqueza está en el fondo del niño y su labor es poder ir expresando esa riqueza, poder ir viviendo esa riqueza, a partir de esa riqueza que se convierte en su verdadera guía. Luego, en la medida en que el niño o el educando conoce el funcionamiento de las cosas, esto le dará la capacidad extraordinaria para poder adaptar su profundidad, su verdad, a las condiciones concretas en las que vive. Es decir, que este tercer paso es importante. Si no existe el tercer paso, una persona puede llegar a ser muy auténtica, pero lo que haga será inadecuado, no se ajustará, no será adecuado a la circunstancia en la que vive, porque no le habrán comunicado, no habrá recibido la información necesaria para entender cómo las cosas funcionan. En ese sentido, se le enseña al niño un lenguaje, se le enseña al niño una manera de que las cosas están organizadas, de manera que el niño entiende el funcionamiento de las cosas y a partir de ahí puede expresar como un artista pues su riqueza interior a través de un gesto activo que le permite en cada momento ir expresando frente a las situaciones en las que vive pues el aspecto más hondo y más profundo de sí mismo. Estas para mí son las tres grandes características de la educación.
Para mí en la educación lo fundamental es velar. El educador debiera velar por la autenticidad. En lugar de velar, como por desgracia se vela, porque el niño conozca los códigos y los aprenda y parece que toda la importancia es en el modelo, que el niño sea de una manera, que entienda las cosas y que se comporte conforme de un modo. Y ahí hacemos mucha presión, los educadores incluso hacen una presión equivocada, yo diría, en esto, generando una tensión innecesaria en los niños. La verdadera función del educador debiera ser el velar por la autenticidad, el velar porque las actuaciones del niño estén respondiendo a su fondo. Esto me parece capital, que las actuaciones del niño estén respondiendo a su fondo y a su verdad. Esta es la gran labor. En realidad, yo soy partidario que en la educación, cuanto menos se maree, mejor. El educador simplemente acompaña, es un acompañante. No es alguien que le explica al otro lo que tiene que hacer o no hacer, lo que está bien o lo que está mal. Todo eso es un moralista, pero no un educador. Un educador es un acompañante, insisto, que vela por la autenticidad en el proceso de crecimiento del niño. En el niño ya está la verdad. La verdad no está fuera. La verdad está en el fondo del niño. En el niño está una inmensa energía. Ya está en el niño. Lo que hay que facilitar y favorecer es que el niño pueda expresar eso, pueda sacar la verdad que hay en él. La verdad no se le da desde fuera. La verdad no está en las informaciones, no está en la cultura. La verdad está en el fondo del niño. La verdad está ya en el fondo del niño. La función del educador no es más que estimular y que velar porque el niño mantenga la posición de fondo, le venga lo que le venga. Es ayudar a que el niño crezca. Ayudar significa no interrumpir un proceso inevitable de crecimiento, porque lo natural es que el niño crezca si no empezamos a liarlo, si no empezamos a presionarlo indebidamente, si no empezamos a decirle lo que tiene que hacer y no tiene que hacer, sino que simplemente hay una confianza. Esta confianza es absolutamente capital. Si os fijáis, es uno de los grandes problemas en la sociedad actual y en la educación. Los chicos adolecen de una falta gravísima de confianza en sí mismos. Y los adultos, al final, el gran problema de las personas es que no confían en sí mismas. Y no confían en sí mismas porque solo han sabido vivir y solo viven a través de un modelo, el modelo de cómo tienen que ser. El modelo es lo que les da la seguridad en la medida que se sienten acorde al modelo, haciendo lo que les han dicho que tienen que hacer, se sienten seguros. En cuanto salen del modelo, se sienten profundamente inseguros. Es una seguridad prestada. Si un niño fuera educado en esta clave, nos daríamos cuenta, ¿verdad?, que el niño adquiere una verdadera seguridad en sí mismo. La seguridad que nace de su propio fondo. El niño aprende a confiar en lo que ve, no en la información que recibe, sino en lo que él ve. Empieza a atreverse a seguir su propio dictado, el dictado de lo que siente, no de lo que le dicen que está bien o está mal, sino el dictado de lo que él siente, de lo que él vive. El niño empieza a ser el mismo. Recibe información y estímulos, eso está muy bien, pero realmente importante es que la guía del niño no está en el modelo. Esa es la gran labor, está en su interior. Pero hay que dejar que el niño escuche su interior, confíe en su interior. Por eso los primeros 2 pasos son capitales. Ayudar a que el niño reconozca que es ese fondo, su grandeza, su riqueza, y ayudarle a que se atreva a vivir desde sí mismo. En la medida que hacemos esto, el niño adquiere una seguridad en sí mismo, empieza a tener su propio criterio, su propia capacidad para llevar las cosas a cabo, para decidir y optar por aquello que en su interior siente como bueno, como conveniente, como verdadero. Entonces el niño empieza a construir una vida auténtica, una vida que tiene que ver con él, no una vida que es la repetición de un modelo, no esas vidas homogéneas que ahora vemos, que las personas siguen unos modelos que son comunes, y los niños se parecen unos a otros, porque visten de la misma manera, tienen los mismos ideales, tienen la misma manera, los mismos
van a estudiar y estudian las 4 cosas o 5 que se suelen, ¿verdad?, estudiar en el ámbito en el que se mueven, o según los padres que tienen, según el estatus o el orden social donde se vive. En lugar de eso, cuando el niño empieza a ser el mismo, empieza a funcionar de un modo único. Se da cuenta que él ha de llevar a cabo su labor, su función, que es única e irrepetible. Hay algo que me parece extraordinario y maravilloso, y que tiene mucho que ver con la educación, que es el entender que el fondo nos une a todo y a todos. En la medida en que reconocemos ese fondo, nos sentimos cercanos a todo. Y eso permite ser únicos en la forma, porque en la forma somos únicos e irrepetibles. En este momento, como he perdido de vista el tiempo y todo, pues no sé si estoy conectado, si no estoy conectado, y tampoco puedo ver, por tanto, las preguntas. Y bueno, en principio, os he dicho un poco lo que os quería decir, contar lo que os quería contar, y me gustaría ahora que pudiera haber un poco de interacción, pero como estoy solo además y no sé cómo funciona esto, no sé cómo recibir vuestras preguntas. Si me estáis viendo, disculparéis, pero voy a llamar para ver si me arreglan este tema y puedo resolver el tema de las preguntas. Por lo tanto, perdonar por el tema, pero vamos a hacerlo, que me gustaría poder interactuar con vosotros. Un segundo. Oye, ¿se me está viendo, no? Es que yo... Sí, lo que pasa es que yo no veo aquí las preguntas ni nada. Sí, perdona. No lo veo, no. A ver, no. Paso, aquí pone paso, introducir los pasos, paso clicar. No. Perfecto, dímela así por teléfono, perfecto. Dime. Perfecto. Muy bien. Pues contesto a eso, ¿eh? Vale. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues en relación a esta primera pregunta, ¿cómo lo aplicas en las escuelas? Pues mira, es un poco lo que os intentaba decir. Claro, todo esto solo se puede aplicar si se vive. O sea que lo primero que debiéramos hacer es que el educador pudiera hacer todo un trabajo con él mismo, por el cual se diera cuenta que lo más importante es ese fondo. Es decir, que lo realmente importante no son ni las ideas que tiene de las cosas, ni las creencias, ni nada, sino su propia experiencia de sí mismo. En la medida, es muy sencillo, en la medida que el educador, y esto pasa, porque yo esto tengo la suerte de verlo, porque he podido hacer cosas con educadores y he podido comprobar el efecto que eso produce. En la medida que el educador empieza a considerarse a sí mismo con más profundidad, inevitablemente mira al niño con más profundidad. Es decir, que claro, ya no se queda en una mirada chata del niño. Es decir, que el niño... Claro, ahora ¿qué pasa? O sea, ahora en general la mirada que tenemos hacia el niño es la mirada de decir, bueno, comportamientos del niño en cuanto a sus comportamientos, sus actitudes, los conocimientos, etcétera, en función de un modelo, que además es un modelo que incluso se legisla por lo que tienen que saber, lo que tienen que aprender, etcétera. Entonces, constantemente al niño se le juzga, se le valora,
Se le pone una nota en función de esto, pero esto es tremebundo, con perdón. Es decir, porque, claro, esto no tiene en cuenta el fondo del niño. Claro, en la medida en que el educador va teniendo en cuenta que detrás del comportamiento del niño hay toda una mentalidad, y detrás de esa mentalidad, que es una mentalidad que ha venido de fuera, exógena, de la familia, de los padres y tal, hay un fondo, en la medida que hay este fondo, pues entonces empieza a, digamos, a considerar y a tratar al niño de un modo muy distinto. Es decir, que entonces empieza a estimular y a facilitar que el niño saque la riqueza que él tiene. Es decir, que entonces va a cambiar mucho el estilo educativo, porque entonces nos daremos cuenta que lo realmente importante no es llenar al niño de conocimientos, no es estar continuamente diciendo lo que está bien y lo que está mal, lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, cómo no tiene que comportarse. Todo esto queda minimizado. Lo importante es estimular al niño para que saque lo que lleva dentro, y lleva una riqueza extraordinaria. Pero esto hay que vivirlo, hay que verlo, porque si no es una teoría. Pero es que es así, cuando tú trabajas te vas dando cuenta que es así, que es que las personas tienen una riqueza extraordinaria dentro de sí, y lo único que hay que hacer es estimularlas. Y como os decía antes, no marearlo mucho, no empezar a cargarlo de prejuicios, de creencias, de historias, no. Sí, es estimular, es darle la información para que él comprenda, para que él... Yo me acuerdo una vez, estando con Blay, precisamente, yo era en aquel momento un jovencito, con veleidades intelectuales, y yo le hablaba de filosofía y tal, y Hegel y cual y tal, y él me escuchaba con mucha paciencia, y sabiendo muchísimo más de lo que yo podía saber, y al final me miró y me dijo, oye, ¿y tú cómo lo ves todo esto? Y yo me aluciné, digo, ¿yo qué tengo que ver con esto? Yo estoy contando lo que piensa Hegel, lo que piensa... Pues él lo que me estaba señalando es decir, déjate de Hegel y de tal, que está bien como información, pero lo importante es ¿qué ves tú? ¿Qué ves tú? Lo otro es un estímulo, pero lo importante es que tú saques la verdad que hay en tu interior. Esto es lo importante. Entonces, para poderlo hacer hay que tenerlo claro. Pero cuando tú lo tienes claro es fácil. Yo creo que cualquier educador, incluso respetando, aunque fuera aparentemente el sistema, podría dedicarse a estimular, y esto sería brutal. Es decir, cuando a un niño tú empiezas a estimularlo y a confiar en él y a darle la convicción de que en él hay verdad. Todos sabemos lo que es esto, porque todos en algún momento hemos tenido un profesor que ha creído en nosotros, y ha creído en nosotros significa que ha sentido que había dentro de nosotros algo de gran valor, y entonces esto nos ha dado alas, y a partir de ahí hemos confiado en nosotros, y a partir de ahí nos hemos atrevido a decir lo que pensábamos, cómo las cosas veíamos, y esto es lo que hay que hacer. Hay que facilitar que el niño confíe en sí mismo, hay que darle, y si al principio se equivoque, pero tiene que salir, tiene que salir toda la riqueza que lleva dentro. Esto es capital, es fundamental. Y luego, insisto en eso, no marear mucho. Yo creo que el problema de la educación, estamos tan presionando encima, tanto modelo, tanto código, tanta historia. Dejar al niño, dejarlo que sea él, dejarlo que él vaya aprendiendo por sí mismo. Estamos tan puestos encima, y en la sociedad que tenemos ahora, enseguida las alertas saltan enseguida por cualquier cosa. Ya hay 14 personas encima del niño, ya tienes al logopeda, al psicólogo, al otro y tal. No confiamos en el fondo del niño. ¿Y cómo el niño va a confiar en él si nosotros no confiamos en él? Y no confiamos en él porque estamos mirando el modelo de cómo tiene que ser. Estamos mirando cómo tiene que ser. No lo estamos mirando como es. Y no estamos dejando que se manifieste en lo que es. Esto es el gran error de la educación. Por eso os decía, pero ahora si cambiamos de modelo a otro modelo, más tolerante, más no sé qué, estamos en lo mismo. Un modelo conservador, un modelo progresista, eso no es nada eso. Esos cambios no es una minucia. El cambio es un cambio radical. El cambio es decir, el niño es un sabio, puñeta, es un sabio, está todo dentro de él. Y lo que hemos de hacer es, insisto, nada más que pedirle, que saque, ayudarle a que exprese su potencial afectivo, artístico, que todos lo tienen, su potencial de luz, de conocimiento, de verdad, su potencial de energía, estimularle, que haga ejercicio, que saque la vitalidad, que la desarrolle, que el niño vaya sacando toda esa riqueza. Yo hablo siempre de 3 niveles. La energía vital, a nivel afectivo y a nivel de luz. El educador debiera tener en cuenta que el niño es todo eso, hay toda esa potencialidad, y estimularle haciendo
pues actividades artísticas, actividades de conocimiento, actividades físicas que ayuden a sacar toda esa potencialidad, pero con una confianza total y completa. Bueno, un poquito, no sé si esto te contesta a la pregunta, espero que sí. Voy a coger el teléfono otra vez para si hay otra pregunta. Sí, dime. Sí, te oigo, te oigo. Sí. Perfecto. Vale, perfecto. Sí, 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 sí. Perfecto. Pues sí, pregunta interesantísima. En el aula hay mucha diversidad y cómo, o sea, es decir, al final es el continuo dilema entre el individuo y la colectividad. Mira, para mí, yo creo firmemente en una visión no dual de las cosas. Y creo que precisamente el camino hacia lo interno, hacia lo profundo, rompe con esa dualidad entre colectividad e individuo. Es decir, el vivir en profundidad, el que el niño entre en contacto con su profundidad, precisamente le hace vivir solidariamente. Esto es una cosa fascinante. Yo digo, en el mundo animal ya pasa esto. En el mundo animal, cada animal vive conectado con lo llamaríamos su instinto, pero en el fondo, su fondo al nivel que lo vive. Y curiosamente cada animal es y vive a partir de él, pero es profundamente armonioso con el entorno, mientras que el humano, con todas sus pretensiones de moral, de tener en cuenta a los demás, estamos desmontando el orden natural. O sea, el ser vivo es profundamente ecológico, es armónico con el entorno. Entonces yo estoy absolutamente convencido de esto. Es decir, cuando un niño conecta con su fondo, conecta con el fondo de todos los demás. Es decir, el encuentro está dentro. Es decir, que la diversidad es maravillosa y tiene que ser así, pero la diversidad está en la superficie, en la profundidad y unidad. Cuando tú con una persona te encuentras, te vinculas en lo profundo, le dejas libre para que se manifieste en su forma y no hay problema de que sea distinto. La diferencia es maravillosa cuando hay fondo de unidad. Cuando no hay fondo de unidad, la diversidad es lo que pasa, socialmente pasa eso, se ve como un peligro y una amenaza. Entonces me tengo que agrupar con los que son de mi mismo signo, de mi mismo estilo, de mi misma bandera, de mi misma religión, de mi mismo tal, y apartarme de los otros. Conflicto seguro. Hemos de ir a una unidad de verdad. Y la unidad está en el fondo. Y la diversidad en el aula es en las formas, que han de ser diversas, no solo diversas, únicas, que es lo que decía antes. Cada individuo es único e irrepetible. Y no solo único y irrepetible como individuo, sino en cada momento es único y irrepetible, porque la existencia es así, continuo y absoluto cambio. Pero de fondo, la unidad está en el fondo. Entonces, buscar la unidad a través de códigos comunes es un error, porque intentamos homogeneizar a las personas. Este es un grave problema que sufrimos. Y la persona es, insisto, en su forma es única, y homogeneizar, o sea, buscar el vínculo porque tenemos códigos comunes, porque tenemos tal, es un error. Es un error que hace que las personas sientan una ambivalencia, ¿no? Por un lado están, claro, queriéndose entender en lo colectivo, pero lo colectivo entonces les impide ser su individualidad. Y hay este conflicto entre lo colectivo y lo individual. Y solo se puede solucionar desde mi punto de vista desde la posición profunda no dual. Soy esa unidad con todo y desde ahí me permito la máxima diversidad. ¿Sabes? Pensemos que las personas más únicas en su forma son aquellas que internamente viven con más profundidad y por lo tanto se atreven a ser únicas. No necesitan sentirse vinculadas a los demás por formas externas, porque son del mismo clan, del mismo tal. No. Todo esto esta homogeneización es una cosa castrante. Tenemos que vestirnos de la misma manera, es el tema del uniforme, ¿no? Pensar de la misma manera, tal, no. Cada uno ha de ser único en la forma, uno en el fondo. No sé si con esto pues te contesto, espero que te ayude. ¿Sí? ¿Hay otra cuestión? ¿Hola? ¿Sí? ¿Tenéis otra cuestión? Venga. Sí, perfecto. Pues mira, para cambiar nuestra forma de pensar, lo primero es descubrir que hay algo detrás del pensamiento. Si no, es imposible. Para cambiar de verdad nuestra forma de
Es decir, que nos hemos de descubrir ese fondo del que me refiero continuamente, es a través del trabajo consciente, a través de, podemos llamar las técnicas de interiorización, de meditación, uno va descubriendo, puedes llamar una conciencia de testigo, como quieras llamar, es decir, que hay una dimensión más honda que el pensamiento, es una cosa bastante evidente, es decir, porque en el momento en el que uno puede darse cuenta de que piensa, que es una cosa inmediatamente factible, ahora mismo podemos hacerlo, ya te puedes dar cuenta de que hay toda una actividad mental, es porque hay algo, un principio, una conciencia, que se da cuenta del pensamiento y que por lo tanto está fuera de él. Cuando tú vas cultivando esto, vas adquiriendo la capacidad de ir más allá del pensamiento. Es decir, de reconocerte a ti mismo fuera del pensamiento. Entonces, cuando tú puedes, implantar un pensamiento que esté más acorde con lo que es tu fondo y tu naturaleza. O sea, el problema de ahora nuestro es que estamos tan pegados al pensamiento, tan confundidos con él, que claro, somos víctimas del pensamiento. Un pensamiento que tengamos en cuenta que nos ha sido implantado. Es decir, que las creencias que dominan en nuestra mente no son nuestras, sino que han venido implantadas por el entorno. El problema es que estamos tan identificados con ellas, que consideramos que somos esto, ¿no? Es necesario, por tanto, tomar una distancia, una perspectiva para poder liberarnos de ellas. Lo primero es tomar la perspectiva y luego se puede hacer toda una labor, yo le llamo reeducativa, una labor en la cual uno va aprendiendo a, digamos, reordenar su pensamiento y ponerlo sobre todo en orden a lo que uno intuye como verdadero, ¿no? En este sentido, por ejemplo, estas cosas que estamos hablando, pues claro, tú en la medida en que uno experimenta internamente que son así, pues luego lógicamente esto ha de dejar una huella en su mente, ha de sustituir unas ideas que hasta la fecha pues eran las que eran, se han de ir sustituyendo por otras que se ajustan más a lo que es la experiencia real de las personas. Esto muchas personas no lo hacen. Hay personas que descubren cosas, pero luego olvidan o descuidan el trabajo mental de neutralizar las ideas contrarias que habían estado imperando hasta la fecha. Y esto es necesario hacer. Yo creo que no solo es necesario, sino que es posible ir transformando nuestra mentalidad. Pero nuestra mentalidad, insisto, debe ir transformada desde la visión, desde una visión más profunda que las propias ideas. Si es un cambio de ideas, al final estamos metidos en el mismo plano. Puedes cambiar unas ideas por otras, pero al final son ideas. Aquí lo importante es que las ideas sean el reflejo de una visión más profunda que las ideas. Bueno, no sé. ¿Hay alguna pregunta más? Venga, vamos allí. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Pues sí, la inercia con la que vivimos, pues lógicamente nos aleja de la intuición. ¿Y cómo nos guiamos con la intuición? Pues mira, aprendiendo a estar en contacto con nosotros. Yo vuelvo a insistir en la importancia de esto. Es decir, si una persona no tiene un espacio diario para recogerse, para estar en contacto consigo, poco puede hacer. Las inercias le van a dominar, está metida en todo el cacao que tenemos, y de vivir hacia afuera, de querer que las cosas sean de otra manera, en fin, esta vida agitada de personalidad que tenemos. Si no hay un espacio de parar y de reflexión profunda, reflexión experiencial, no mental, meditativa, como queréis llamarle, poco se puede hacer. Si se hace esto, entonces te vas dando cuenta que cada vez tu fondo, cada vez la experiencia íntima de ti tiene más fuerza. Entonces, claro, las intuiciones, lo que viene de ahí, oye, tiene una fuerza extraordinaria, Y entonces te vas dando cuenta que eso cada vez más puede con las inercias, sobre todo en cuanto el nivel de conciencia va aumentando. La inercia es fuerte cuando la persona está dormida, no es fuerte, no, es todopoderosa. Cuando la persona se va haciendo consciente, se va dando cuenta de las mecanicidades, inercias y de lo nefasto de esas mecanicidades, lo tóxico de esas inercias. Y por otra parte se va dando cuenta de que en su interior le dicta cosas. Claro, nosotros ahora como vivimos todo está confundido, no te enteras de nada y las inercias te dominan. Pero a medida que hay conciencia te vas dando cuenta de que hay una voz interior que te empuja hacia algo. Y bueno, por otra parte ves que también tienes unas mecanicidades, unas inercias, unas cosas que...
Entonces cada vez la opción se hace más clara y evidente, porque te das cuenta también de los efectos. Cuando tú sigues el dictado de tu fondo, de tu intuición, el resultado es buenísimo, porque tú estás acorde contigo mismo, porque además es acertado lo que haces, es conveniente, en fin, que tú ves, tú propiamente se te ha de convencer de que ese es el camino. En cambio, cuando tú te metes en una inercia, te acabas otra vez oscureciendo, encerrando, apagando, en fin, ya ves que aquello no va por buen camino, con lo cual eso te va dando fuerza para ir rompiendo las inercias. A veces, para desencallar del todo las inercias, también es necesario hacer un trabajo más a nivel inconsciente, que ahora tampoco me daría tiempo a explicarlo, pero también a veces es necesario pues, deshacer pues, creencias inconscientes que determinan inercias ciegas, ¿no? Pero bueno, en general, a medida que la persona se va haciendo más consciente por meditación, por un vivir más activo, más consciente y más entregado, el poder de la inercia es menor y uno va aprendiendo a seguir la guía de la intuición. Y esta es una guía extraordinaria. Lo que pasa es que hay que irse escuchando, y cuando te vas escuchando te vas dando cuenta que en cada momento el interior te señala lo que conviene y lo que no. Has de ir escuchando y luego te has de ir atreviendo a seguir el dictado de tu interior, ¿no? Para esto no te puedes dejar embelesar ni amenazar tampoco por el modelo, las culpas de toda la historia, lo que nos han dicho que está bien, todo esto hay que ponerlo en cuarentena, hay que cuestionarlo y hay que atreverse a confiar en lo que uno ve y lo que uno siente. Claro, esto, os decía, la educación, si ya educáramos así, los niños nos encontrarían de adultos con el problema que nosotros encontramos, porque ya esa confianza en ellos sería innata, que es innata, que decir, si no la estropeáramos, pero que dice que si la educación fuera correcta ya no generaríamos esto que luego a nosotros nos pasa, que nos desconectamos de esto, nos guiamos solo por modelos, si no cumplimos con el modelo nos sentimos culpables, con lo cual nadie se atreve a salir del redil, y luego a base de un trabajo arduo pues vas encontrando un contacto contigo, te vas atreviendo un poquito a ser tú mismo, pero es un proceso laborioso. Si esto lo pilláramos antes, pues claro, encontraríamos, yo he visto casos de cercanos además, ¿no? de cómo una educación orientada de esta manera hace que los chicos tengan una real confianza en sí mismos y cuando ven una cosa la tiran para adelante. Hemos de retirar prejuicios, estamos cargados de prejuicios, de modelos, de que las cosas tienen que ser, de morales, todo esto, de valores también, ¿sabes? Todo eso es un impedimento. Por una parte nos da seguridad, pero una seguridad ficticia. Hemos de vivir desnudos desde el fondo, hemos de atrevernos a ser nosotros mismos y hemos de estimular a que las personas sean ellas mismas y no estén ahí encerradas en cuatro ideas que al final son relativas y que son concernientes a culturas relativas, a maneras relativas de ver las cosas. Hemos de vivir mucho más libres y la sociedad que nos espera, el mundo que nos espera es un mundo que cada uno pues sea alguien libre y que contribuya a una libertad profunda y a que las personas manifiesten la maravilla que llevan dentro. Todos estamos llevando y todos somos verdaderos artistas y en todos los aspectos, en todos los sentidos, pero hemos de confiar en nosotros.